¿Qué pasaría si el miedo dejara de hablar? No mañana, ni en años de esfuerzo, sino justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Y si cada susurro de duda, cada vacilación silenciosa, cada cadena invisible que alguna vez te limitó, se rompiera de una vez por todas, sin negociación, sin control, sino eliminada por completo. No naciste con miedo. Fue algo que te fue enseñado, algo que hombres que perdieron su propio poder sembraron en ti. Y lo que se puede imponer, también se puede eliminar. Antes que nada debes entender esto. El miedo no es una fuerza natural, es una creación de la mente humana. Y lo que la mente crea, también puede destruir. Hoy no estoy aquí para ofrecerte palabras agradables ni filosofías vacías. Estoy aquí con un desafío espiritual, un reto que, si decides aceptar, cambiará el rumbo de tu vida por completo. Antes de continuar, suscríbete al canal y apóyanos para seguir trayéndote transformaciones como esta. Entre nosotros existe un asesino invisible, uno tan sutil y astuto que destruye vidas mucho antes de que alguien se dé cuenta de que ha echado raíces. No es la pobreza, no es el fracaso, es el miedo. El miedo ha llevado a más hombres a la ruina que la mala suerte, ha sofocado más potencial que cualquier prisión. Y lo peor de todo, el miedo no es ruidoso, susurra, y se disfraza de razón, de lógica, de prudencia. Pero no te equivoques, es el carcelero de la grandeza, el asesino de los sueños, el enemigo de todo éxito. Hoy no estoy aquí para entretenerte. No voy a ofrecerte consejos reconfortantes. Estoy aquí con el propósito de hablarte con la sabiduría de aquellos que han caminado junto a gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Charles Schwab, Thomas Edison y John D. Rockefeller. Y he aprendido algo crucial. La única diferencia entre el hombre que construye un imperio y el hombre que vive lleno de arrepentimientos es aquel que se niega a permitir que el miedo controle sus decisiones. Este es tu compromiso espiritual hoy. No te conformes con ser valiente. Haz del valor una parte de ti. No intentes domesticar el miedo, elimínalo. No esperes a sentirte preparado. Actúa como si ya estuvieras listo. Esto no es una lección, es un renacimiento. Y cuando este momento termine, la persona que se levantará no será la misma que se sentó a escuchar. Porque hoy hacemos que el miedo trabaje para nosotros, no que nos controle. Comencemos. El miedo no se anuncia con un rugido, se infiltra sigilosamente a través del hábito. Se introduce en tu vida en silencio y te ata haciéndote creer que las cadenas forman parte de ti. El miedo es astuto, mi amigo. No te golpea como un rayo. Se desliza en tu ser como una niebla hasta que olvidas cómo se siente el sol en tu piel. Y rara vez se identifica. Se esconde detrás de frases como «estoy siendo prudente», «ahora no», «es el momento, necesito más claridad» o «y si sale mal». Pero permíteme decirte claramente, esas no son palabras sabias. Son pensamientos esclavizados. Son los susurros de alguien que ha olvidado que él mismo controla su mente y ahora se inclina ante ella. He estudiado a los hombres más poderosos que la historia ha conocido y te aseguro que ninguno de ellos estuvo libre de miedo. Lo que los hizo poderosos no fue la ausencia de miedo, sino el dominio sobre él. Permíteme llevarte atrás en el tiempo. Cuando me senté por primera vez junto a Andrew Carnegie, no me habló de acero ni de industrias, me habló del poder del pensamiento. Me dijo, el hombre que no controla su mente no es mejor que un caballo salvaje esperando ser domado. Y vi en él algo que el miedo no podía tocar, una determinación inquebrantable. Verás, el miedo tiene un objetivo. Su misión es dispersar tu energía, hacerte dudar cuando deberías actuar, hacerte vacilar cuando deberías moverte, hacer que pienses en círculos hasta que la oportunidad ya haya desaparecido. El miedo es un ladrón silencioso. Y no solo roba tus acciones, roba tu identidad, la persona que estabas destinado a ser. Piensa en esto. El miedo comienza como un pensamiento, un pequeño susurro, una duda, una vacilación. Pero si ese pensamiento no se enfrenta y se reemplaza por otro, se repite. Y lo que se repite se convierte en un patrón. Y lo que se convierte en un patrón termina formando tu identidad. Así es como el miedo conquista a las naciones, no con armas ni con sangre, sino a través de mentes que entregan su poder sin luchar. Así que, ¿qué miedos has dejado que se conviertan en hábitos en tu vida? ¿El miedo a la pobreza? ¿A la crítica? ¿A la pérdida? ¿A la enfermedad? ¿A la vejez? ¿A la muerte? Estos son los fantasmas que acechan a más hombres que el propio fracaso. Pero lo más peligroso de ellos es que a menudo se disfrazan de inteligencia, de prudencia, incluso de humildad.
Permíteme darte un ejemplo. Henry Ford no era el hombre más educado de su tiempo, pero tenía una cualidad que lo convirtió en un rey entre los grandes intelectuales. Él no dejaba que el miedo tomara decisiones por él. Cuando dijo que iba a construir un automóvil para el hombre común, no fue celebrado, fue ridiculizado. Le dijeron que era imposible, que le faltaba el conocimiento que nunca se había hecho antes. Y sin embargo lo logró. ¿Por qué? Porque se negó a dejar que el miedo tuviera poder sobre él. Ford entendió una ley que muchos hombres no descubren. El miedo se multiplica en el silencio, pero el coraje crece en el movimiento. Incluso Edison, tras enfrentar más de 10.000 fracasos, nunca permitió que el miedo dictara sus decisiones. ¿Por qué? Porque ya había decidido el final en su mente y confiaba en la ley de la repetición para llegar allí. Él entendió que la mente debe ser entrenada, que el miedo es simplemente imaginación descontrolada, corriendo sin rumbo por la ausencia de propósito. Así que ahora te pregunto, ¿en qué parte de tu vida el miedo ha echado raíces? Observa bien. Se oculta en tu vacilación para hablar con confianza. Susurra cuando postergas ese sueño que dices querer alcanzar. Te guía cuando te conformas con una vida mucho más pequeña que la que puedes crear. No lo excuses, no lo expliques. Reconócelo y elimínalo de tu vida. Nombrarlo, enfrentarlo y luego reemplazarlo. Porque aquí está una verdad que pocos te dirán. El miedo no se va del hombre que lo tolera, se va del que lo rechaza. Como un veneno no derrotas al miedo esperando que desaparezca, lo derrotas manteniéndote por encima de él. No escapas del miedo buscando cómo evadirlo. Caminas directamente hacia él y descubres que siempre fue solo un fantasma. Charles Schwab entendió esto. En una ocasión me dijo, el mundo no le pertenece al hombre que evita cometer errores, le pertenece a aquel que sigue adelante a pesar de los obstáculos. Esa es la verdadera esencia del poder, que el miedo siempre gritará, pero tu fe debe hablar más fuerte. Y la fe no nace de la inspiración, nace de la repetición. Si repites el miedo, vives en el miedo. Si repites el poder, comienzas a irradiarlo hasta que el miedo ya no pueda reconocerlo. Ahora permíteme dejarte con un reto. Desde hoy, anota cada miedo que te haya paralizado. Ya no le permitirás esconderse detrás de excusas. Lo llamarás, por su nombre lo identificarás como una mentira. Y luego, cada mañana, hablarás con convicción de su opuesto. No tengo miedo al fracaso porque soy un hombre de acción. No temo a la crítica porque soy fiel a mi visión, no a los aplausos. No temo a la pobreza porque sé que la riqueza comienza en la mente y se multiplica con la acción. No retrocedo ante la incertidumbre porque yo soy el autor de la certeza. Lo dices hasta que tu alma lo crea. Lo repites hasta que el miedo ya no tenga cabida en tu mente. Porque el hombre que elimina el miedo no es aquel que nunca sintió miedo. Es el hombre que se mantiene por encima de su propia mente. Y eso, amigo mío, es el verdadero dominio. La mente subconsciente no razona, no juzga, no discute. Simplemente acepta y actúa sobre lo que se le repite con creencia. Y ahí radica tanto tu prisión como tu liberación. Pasemos ahora del campo, de batalla del miedo al cuartel general de la mente. Si el miedo es el enemigo, entonces la mente subconsciente es el campo de batalla. Y la autosugestión es tu arma más poderosa. Puede que no la veas, pero gobierna cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada resultado que atraes. El subconsciente nunca duerme, no cuestiona. Simplemente recibe y refleja lo que se le da a través de la repetición, la emoción y la creencia. Esta no es una afirmación mística, es una ley universal, tan real como la gravedad. Permíteme ser claro. Si has vivido en el miedo, en la carencia, en la vacilación, no es culpa tuya, es tu programación. Y si esa programación ha sido escrita por otros, por tu entorno, tu pasado, tu dolor o las voces temerosas de mentes pequeñas, entonces, claro, has dudado, claro, has desconfiado. El miedo ha estado al mando, pero aquí está la verdad revolucionaria. Puedes reprogramarlo todo. Déjame explicarte cómo. Aprendamos una lección de Henry Ford. Este hombre repetía constantemente una idea, tanto a sí mismo como a los demás. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. ¿Qué es eso sino autosugestión? Y no lo dijo solo una vez. Lo vivió. Construyó imperios sobre esa creencia. Enfrentó el ridículo con esta convicción y al final el mundo no se inclinó ante su fuerza, sino ante su creencia. ¿Por qué? Porque la creencia es contagiosa, pero primero debe ser instalada. Entiende esto. La autosugestión es el acto de alimentar deliberadamente tu subconsciente con las creencias con las que deseas operar.
Lo haces a través de la repetición, a través de declaraciones llenas de emoción sobre tu identidad, tu propósito y tu fe. Y lo haces hasta que las viejas creencias ya no tengan espacio para sobrevivir. No le ruegas al subconsciente que cambie. Le ordenas. No deseas pensamientos más positivos. Los instalas con fuerza, ritmo y precisión. Déjame preguntarte, ¿qué te dices a ti mismo cuando nadie te está observando? Esa es tu realidad. Dices, no estoy listo. Y tu subconsciente responde, entendido, no estás listo. Dices, tengo miedo al fracaso. Y tu subconsciente dice, entendido, evitemos el riesgo. Dices, ¿y si esto sale mal? Entonces tu subconsciente se prepara para el fracaso y asegura que perderás la oportunidad. Debes hablar un nuevo lenguaje. Ahora debes decir, soy valiente, actúo con audacia, soy dueño de mis pensamientos. Ellos no me dominan a mí, soy el arquitecto de mi creencia. Pronuncia estas verdades todos los días. Escribe con tinta. Decláralo en voz alta. No una vez, no 2 veces, sino tantas veces hasta que estas palabras dejen un surco tan profundo en tu subconsciente que ya no haya espacio para que el miedo se quede. Así fue como rehice mi vida. Así fue como cada gran hombre que estudié, Edison, Carnegie, Lincoln, Schwab, Ford, rehizo la suya. ¿Crees que Edison creó la bombilla con solo pensar positivamente? No, la creó al programar su creencia tan profundamente que ni 10.000 fracasos pudieron tocarla. Cada fracaso no fue una señal para rendirse, sino una señal para continuar. ¿Por qué? Porque el pensamiento dominante en su mente era, el resultado es inevitable, solo necesito persistir. ¿Y cómo mantenía ese pensamiento? Repitiéndolo, visualizándolo, entrenando a su subconsciente para verlo como algo ya logrado. Debes hacer lo mismo. Permíteme enseñarte el simple pero raramente seguido método. Cada mañana al despertar, antes de que el mundo reclame tu atención, debes pronunciar en voz alta tu objetivo principal, tu creencia, tu identidad y tu comando sin miedo. Debes repetir con convicción, estoy enfocado, soy poderoso, actúo sin vacilación, mis decisiones son definitivas, mi misión es clara, mi identidad es segura, no espero que el mundo me lo confirme, yo me afirmo a mí mismo. Luego por la noche, justo antes de dormir, cuando la mente se relaja y el subconsciente está más receptivo, repites estas afirmaciones una y otra vez. No hasta que te canses, sino hasta que sientas que has cambiado. Esta práctica no es opcional, no es para los débiles. Es para el hombre que desea transformarse, elevarse de las cenizas del miedo y moldear su vida como arcilla en sus manos. El hombre que domina la autosugestión puede eliminar el miedo de tal manera que la vacilación se convierte en algo extraño. Su mente ya no busca evadir, sino ejecutar. Su cuerpo ya no responde a la duda, responde al comando. Sus palabras ya no reflejan confusión, reflejan certeza. Esta es la clave, amigo mío. Si quieres liberarte del miedo, primero debes entrenar tu voz interna para hablar como si ya lo fueras. Y el subconsciente, ese fiel sirviente, obedecerá. Siempre lo ha hecho. ¿Qué le estás alimentando? La fe es la base de todo poder. No hablo de la fe religiosa o del destino, aunque éstas pueden traer consuelo. Hablo de una fe práctica, la clase que construye un puente entre tu pensamiento y tu resultado. La fe, en este sentido, no es mística, es estructural. Es la creencia en fuerzas invisibles, no porque seas ingenuo, sino porque comprendes cómo funciona la mente. Cuando un hombre cree en su misión con tal intensidad que ningún obstáculo puede desviarlo, ese hombre se vuelve peligroso para el miedo mismo. Ahora entiende esto. La fe no es un regalo. No es algo que se te da al nacer, ni está reservada para los afortunados, los fuertes o los privilegiados. No. La fe es una disciplina. Se construye ladrillo a ladrillo. Establece su fundamento decidiendo quién eres, por qué estás aquí y qué vas a construir antes de que tu tiempo termine. Luego, refuerzas ese fundamento con repetición, acción y un propósito que no se doblega bajo presión. Permíteme mostrarte lo que quiero decir a través de la vida de Andrew Carnegie. Él, hombre que se convirtió en el industrial más rico de la historia americana. No comenzó con dinero, ni heredó un imperio. Comenzó en una oficina de telégrafos cuando aún era un joven. Pero lo que poseía incluso entonces era un sentido de propósito inquebrantable. Carnegie sabía que su ascenso no sería inmediato,
pero creía más allá de la lógica que cada pequeña oportunidad, cada día de esfuerzo, lo estaba preparando para el momento en que su propósito se encontraría con una gran oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, no dudó. Estaba listo. Su fe ya había construido los caminos. Este es el poder de un propósito claro. Cuando eliges un objetivo y quemas todos los demás puentes, el universo mismo empieza a organizarse a tu alrededor. La duda se disuelve frente al enfoque, y el miedo no puede existir en un hombre que sabe por qué está vivo. La mayoría de los hombres se dejan llevar por la corriente, cambiando su objetivo con cada estación. Una semana desean libertad, la siguiente comodidad, la siguiente aplausos. Pero el hombre de propósito no se deja llevar. Está fijo, como una brújula, firme frente a los vientos. Se despierta cada día no para reaccionar, sino para actuar. Mira a Abraham Lincoln. Su presidencia se forjó en medio de la división. Un país dividido, enemigos levantándose, aliados vacilantes. Y, sin embargo, Lincoln se mantuvo firme en su misión. Su propósito era la unión. Su fe estaba en la libertad. No sabía cuánto duraría la guerra ni qué tan alto sería el costo, pero decidió desde el principio que el resultado final era innegociable. Los Estados Unidos no caerían, la esclavitud no sobreviviría. Y caminó en esa creencia todos los días, incluso cuando las probabilidades susurraban lo contrario. Eso es lo que hace un propósito. Fortalece al hombre en la tormenta. Le da la capacidad de mantenerse cuando otros se arrodillan, de hablar cuando otros callan, de actuar cuando otros esperan permiso. Y no te equivoques, ahora es el momento de que decidas tu propósito. No una lista de metas, no un sueño vago, no una fantasía llena de entusiasmo. No, es una sola frase escrita en fuego que debe convertirse en el eje de tu vida. ¿Qué vas a construir? ¿En quién te vas a convertir? ¿Qué resultado te negarás a dejar incompleto? Escríbelo, pronúncialo, memorízalo. Hazlo lo último, que digas antes de dormir y lo primero que pronuncies al despertar. Así fue como Charles M. Schwab ascendió a través del imperio de Carnegie. No era el más técnico, pero sí el más decidido, el más impulsado por un propósito. Mientras otros vacilaban y esperaban, Schwab actuaba. No divagaba, no retrocedía, daba más de lo que se le pedía. Dirigía equipos no a través de la autoridad, sino a través de la certeza. Y esa certeza provenía de la fe en su misión, una fe que contagió a cada hombre bajo su mando. Debes construir esa misma energía. Debes llevar tu creencia no solo en palabras, sino en acción. Debes levantarte cuando nadie te aplaude, persistir cuando nadie te ve, construir cuando el marcador diga que estás perdiendo. Porque la fe no se construye fácilmente, se forja en la resistencia. Se hace real no por la comodidad, sino por la ejecución continua, aun cuando el miedo te susurra al oído. Y aquí está la última verdad de esta lección. No puedes fingir tener fe. No puedes actuar tu camino hacia la creencia. Debes ganarla a través de decisiones tomadas en silencio, a través de rituales que exigen excelencia, a través de palabras que reflejan claridad, incluso cuando el camino esté nublado. Haz esto y el miedo se volverá irrelevante. Puede llamar a tu puerta, pero tú no responderás. Estarás demasiado ocupado ejecutando. Entiende esto. La indecisión es el terreno fértil donde el miedo crece. Cada vacilación que permites, cada pregunta sin respuesta, cada tal vez que susurras en silencio, es una grieta por donde se filtra la duda. El miedo no comienza con el fracaso, comienza con la negativa a elegir. Un hombre que no puede decidir es un hombre que no puede elevarse. Es como un barco sin timón, a merced de cada corriente, de cada opinión, de cada cambio en el viento. Su energía se dispersa, su voluntad se diluye. Espera, y mientras espera, su futuro se le escapa, día tras día. Pero el hombre que decide con firmeza se convierte en algo completamente diferente. Déjame hablarte de Henry Ford. Cuando se propuso construir un automóvil para el hombre común, su visión fue recibida con risas. Sus propios ingenieros dijeron que era imposible. La idea de un motor de 8 cilindros en un solo bloque no puede hacerse, decían. ¿Y qué dijo Ford? Producidlo de todos modos. No una vez, no 2 veces, sino cada vez que regresaban con un fracaso, él los enviaba de vuelta con la misma orden. Producidlo de todos modos. Eso no es optimismo, ni una creencia ciega. Eso es el poder de la decisión. Una decisión tan firme que dobla la realidad hasta que coincide con ella. Y ese motor fue construido no por casualidad, sino por orden. Ahora pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que decidiste con esa firmeza?
La mayoría de los hombres no lo hacen. Bailan alrededor del compromiso. Lo intentan, pero no queman los puentes. Entretienen su objetivo mientras mantienen una puerta secreta para escapar. Y mientras esa puerta exista, el miedo tiene un lugar donde vivir. Debes entender esto. La firmeza no se trata de estar en lo correcto todo el tiempo, se trata de estar comprometido. Una decisión tomada con plena creencia te llevará más lejos que 1000 vacilaciones inteligentes. ¿Por qué? Porque el universo favorece el movimiento y la indecisión retrasa ese movimiento. Déjame ser claro. Los hombres más exitosos que estudié, Ford, Edison, Carnegie, Schwab, todos compartían una característica en común. Cuando se decidían, se movían, y cuando se movían no miraban atrás. Thomas Edison intentó más, de 10.000 veces inventar la luz eléctrica, 10.000 decisiones de intentarlo de nuevo, 10.000 actos deliberados de movimiento frente a la incertidumbre. Cada decisión no era pequeña, cada una era una herida infligida a la duda. Edison no le preguntó al público si se podía hacer. Decidió, y luego actuó hasta que el mundo no tuvo más opción que creer lo que él ya había aceptado. La decisión es un acto de creación. Crea impulso, crea claridad, crea identidad. Y aquí está la ley espiritual detrás de ello. Un hombre que decide quién es y vive de acuerdo con esa decisión se vuelve inmune al miedo. Puede sentir miedo, pero no lo dejará guiarlo porque ya ha elegido. Y esa elección se convierte en una fortaleza. Charles M. Schwab, una vez más, ascendió no debatiendo interminablemente, sino tomando decisiones rápidamente y manteniéndose firme en ellas. Carnegie confiaba en Schwab no porque fuera el más técnico, sino porque se movía mientras otros solo hablaban. Schwab actuaba mientras otros planeaban. Schwab producía. Así que te pregunto, ¿qué decisión has dejado sin tomar? ¿Qué verdad has pospuesto? ¿Qué versión de ti mismo te has negado a reclamar por completo? Porque la indecisión no es inofensiva. Es la muerte lenta del destino y el miedo la usa como un bisturí, cortando tu potencial, una vacilación a la vez. Di esto conmigo en voz alta donde quiera que estés. Decido rápidamente. Me muevo sin disculpas. No retrocedo. Mi palabra es definitiva porque confío en el hombre que la pronuncia. Deja que estas palabras se graben en tu mente. Repítelas a menudo, porque cada vez que lo haces, reemplazas la versión de ti mismo que dudaba por la versión que lidera. Déjame ser aún más directo. Cada vez que vacilas, enseñas a tu subconsciente a cuestionarte. Cada vez que te retrasas, le susurras a tu mente. Mi voluntad no es confiable. Pero cada vez que decides y actúas, entrenas a tu subconsciente para decir, este hombre dice lo que piensa. Y ese entrenamiento es cómo se construye el autodominio. Así que a partir de este momento ya no eres un hombre que espera, eres un hombre que elige. Incluso cuando no está claro, incluso cuando es incierto, incluso cuando la multitud vacila. Eliges porque eres el arquitecto de tu vida. Y el constructor no le pide permiso a los ladrillos, los coloca de todos modos. El hombre que quiere volverse sin miedo primero debe entender esto. El miedo no es un evento, es un hábito. No es algo que aparece solo cuando las condiciones son erróneas. Es un patrón nacido de la repetición, instalado a lo largo de años de pensamientos no desafiados. Y, como con cualquier hábito, puede ser recableado si estás dispuesto a aplicar mayor repetición en la dirección de la fuerza. Examinemos qué significa realmente la repetición. No hablo de la repetición vacía de tareas, sino de la impresión, deliberada de una nueva identidad a través del uso diario y disciplinado del pensamiento. Esta fue la piedra angular de mi enseñanza y la llamé de muchos nombres: autosugestión, determinación de propósito y, lo más importante, control del pensamiento. Pero no hablemos en términos abstractos. Déjame mostrarte cómo esto funcionaba en las mentes de los hombres más grandes que jamás estudié. Andrew Carnegie, el hombre cuya sabiduría sentó las bases de toda mi obra, no surgió de una familia rica. Nació en la lucha, en el silencio, en lo que el mundo llamaría desventaja. Pero Carnegie entendió algo que muy pocos comprenden. La mente, una vez fijada en un objetivo claro, comenzará a atraer hacia sí misma todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Y así, cada mañana pronunciaba su objetivo en voz alta. Repetía una y otra vez la imagen del hombre en el que se había decidido convertir, hasta que las paredes mismas de su mente ya no permitían que la duda entrara. Carnegie solía decir: no estoy construyendo una fortuna, estoy construyendo un hombre que sea digno de una. ¿Entiendes la distinción?
No pronuncias afirmaciones para sentirte mejor ni para impresionar a los demás. Las pronuncias porque tu subconsciente cree lo que escucha con más frecuencia, y por eso debes alimentarlo con poder hasta que ya no reconozca el miedo como una opción. Ahora considera a Thomas Edison. Una vez dijo, nunca fracasé, simplemente encontré 10.000 maneras, que no funcionan. Eso no era solo una declaración ingeniosa, era un ritual de pensamiento. Edison no contemplaba el fracaso porque había ensayado el éxito con tanta frecuencia en su mente que el fracaso no podía encontrar asidero. Se despertaba cada día, sin importar los resultados del día anterior, y entraba en su laboratorio con la certeza de que algo se estaba formando, aunque el resto del mundo aún no pudiera verlo. Ese es el hábito de pensamiento que te pido que instales. Una creencia tan profundamente grabada en tu identidad que el miedo no pueda vivir en tu sistema. No porque no lo sientas, sino porque tus pensamientos dominantes no dejan espacio para que crezca. Permíteme ofrecerte la herramienta. La repetición es la mano que cincela la mente, pero no hablo solo de la repetición de palabras, sino de la repetición de comportamiento, de postura, de disciplina, hasta que los viejos patrones se rompan bajo el peso de los nuevos. Aconsejé a mis lectores y te aconsejo ahora lo mismo. Comienza cada mañana con lo siguiente. Una declaración escrita y clara de tu objetivo definido. Una declaración vocal de ese objetivo con emoción. Un momento de visualización, viéndote a ti mismo como el hombre que ya ha logrado ese propósito. Y finalmente, un voto silencioso. No me encojo, no me doblo, no entretengo el miedo. Estos 4 actos realizados consistentemente con fe y emoción comenzarán a reestructurar tu mente subconsciente, formarán nuevos surcos en tu pensamiento, y esos surcos se convertirán en tus caminos mentales. Y una vez que esos caminos estén pavimentados, tus pensamientos comenzarán a viajar por ellos por defecto. Esto es lo que le sucedió a Henry Ford. No era el hombre más educado ni el más elocuente, pero tenía un sistema, una fábrica mental, por así decirlo, que producía certeza. Cuando le preguntaron cómo resolvería un problema demasiado complejo para él, dijo, no necesito conocer la respuesta. Puedo convocar a mi mente o a mi equipo cualquier experto que se requiera. La creencia de que la solución existe ya es suficiente. ¿Ves lo que eso significa? Ya había eliminado el miedo de la ecuación, porque en su mente el fracaso no tenía lugar. No temía a lo desconocido, simplemente asumía que la claridad llegaría. Y así fue, una y otra vez. Y así te pregunto ahora, ¿qué ensayas cada día cuando nadie está mirando? Cuando el mundo está en silencio, ¿qué palabras te susurras a ti mismo? Si esas palabras están llenas de duda, te estás programando para fracasar. Si esas palabras están empapadas de miedo, estás construyendo una identidad de vacilación. Y si esas palabras son descuidadas, dispersas o reactivas, tu vida será igual. Así que te instruyo ahora. Toma el mando de tus palabras. Crea un guión que sea digno del hombre en que deseas convertirte y pronúncialo en voz alta diariamente, repetidamente. Di, estoy tranquilo en la incertidumbre, soy firme bajo presión. Soy decisivo en la duda. No temo al resultado. Lo moldeo. Deja que esas líneas se conviertan en tu armadura. Y si al principio se sienten extrañas, bien. Esa es la señal de que estás instalando una nueva identidad. Pronúncialas de nuevo. Pronúncialas hasta que se vuelvan naturales. Pronúncialas hasta que se conviertan en ti. Recuerda, tu miedo actual no es el resultado de este momento. Es el resultado de cada momento que vino antes. Cada pensamiento que no desafiaste, cada creencia que aceptaste sin ponerla a prueba. Pero hoy eso cambia. A partir de este día hablarás como un hombre que no negocia con el miedo. Caminarás como un hombre que comanda su propia mente. Repetirás el poder hasta que el poder se convierta en tu ritmo, y el viejo miedo no tendrá más remedio que morir de inanición. Ahora exploremos lo que ocurre cuando toda tu vida está construida sobre este nuevo sistema interno. Una vez que un hombre ha comenzado el proceso de reprogramar su mente a través de la repetición, debe dar el siguiente paso, quizás aún más crítico, y ese es proteger el entorno de sus pensamientos. Permíteme ser claro, ningún pensamiento está a salvo si tu entorno no está protegido. El miedo, como un ladrón sigiloso, entra sin hacer ruido, y más a menudo de lo que crees, no entra a través de tu propia mente. Entra a través de las palabras, las dudas y las energías de otros. Descubrí esta verdad en mis primeras conversaciones con Andrew Carnegie. Me dijo, si colocas una mente débil en compañía de mentes más fuertes, o se elevará o se retirará y pudrirá.
Pero si las mentes más fuertes no están alineadas, el resultado es confusión, no elevación. A partir de esa declaración comencé a estudiar no solo los hábitos de los grandes hombres, sino también los entornos que construyeron a su alrededor. Déjame darte ejemplos para que entiendas con claridad. Henry Ford, una vez ridiculizado por su creencia en el automóvil común, a menudo era cuestionado. ¿Cómo continuaste cuando los periódicos, los financieros e incluso tus propios hombres comenzaron a dudar de ti? Su respuesta fue profunda. Porque no los invité a entrar en mi mente. Ford entendió un principio que ahora debes aceptar como ley. La mente es terreno sagrado y no toda voz merece entrada. Se rodeó solo de aquellos que podían agregar valor a su visión. Y cuando surgía la duda, como siempre sucede, no recurría a la conversación, sino a la introspección, a la soledad. No discutía, ejecutaba. De igual manera, Thomas Edison, aunque era un hombre de colaboración, era implacable en su selección de quienes entraban en su círculo. No toleraba ninguna burla hacia sus experimentos. No permitía ningún cinismo en los laboratorios donde sus sueños estaban tomando forma, porque sabía que un comentario sarcástico, una duda mal sincronizada, podía arruinar horas de esfuerzo enfocado. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente, aunque poderosa, también es profundamente impresionable. Puedes alimentarla con poder toda la mañana a través de afirmaciones y repetición. Pero si luego entras en una habitación llena de chismes, sarcasmo y baja ambición, contaminas la atmósfera de la mente. Volvamos a Charles M. Schwab, un hombre que construyó imperios de acero y comandó la lealtad de industrias enteras. Una vez me dijo que la decisión más importante que un hombre toma cada día no es lo que hará, sino a quién escuchará. Schwab se rodeó de claridad, no solo de inteligencia, no solo de habilidad, sino de claridad. No quería participar en las quejas del mundo. No tenía interés en las voces que predecían el fracaso. Si un hombre no podía hablar con creencia, Schwab no lo escucharía. Ahora te pregunto, ¿a quién le has permitido demasiado acceso a tu subconsciente? ¿De quién es la voz que escuchas cuando el miedo habla? ¿Es la tuya propia? ¿O el fantasma de un padre que dudaba de ti? ¿Un amigo que fracasó y ahora se burla del éxito? ¿Un maestro que susurró mediocridad en tu espíritu? Debes volverte implacable en esta evaluación, no cruel, sino decisivo. Esta es la disciplina mental que se requiere para alcanzar la grandeza. Filtra tus influencias tan cuidadosamente como protegerías tu riqueza, porque verdaderamente, tu atención es tu mayor moneda. Dejarías monedas de oro esparcidas por una calle pública. Entonces, ¿por qué dejarías tus pensamientos abiertos a cualquiera con una opinión? Hay hombres que drenan tu creencia con cada frase. Hay voces que suenan razonables, pero esconden veneno. Se burlan de la ambición, adoran la comodidad, disfrazan el miedo como lógica y llaman a tu visión irrealista. Estos no son asesores, son saboteadores y deben ser removidos de tu círculo mental. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Audita tus conversaciones. ¿Quién te eleva? ¿Quién refuerza la nueva identidad que estás construyendo? ¿Quién causa que surja la duda, aunque sea sutilmente? Protege tu silencio. Antes de comenzar tu día, pasa tiempo en completo control de tu pensamiento. Pronuncia tu guión, ensaya tus afirmaciones y no dejes que ninguna voz entre hasta que tu armadura mental esté sellada. Niégate a explicar tu misión. Cuanto más explicas, más debilitas tu certeza interna. Habla de tus objetivos solo a aquellos que pueden ayudarte a construirlos. Al resto, ofrece silencio. Crea un ritual de alineación. Cada noche vuelve a tu visión. Reconéctate con tu propósito definido. Revisa tus acciones. Reconstruye la creencia que el mundo intentó erosionar. Esto no es arrogancia, es autodominio. Recuerda, Abraham Lincoln, aunque conocido por su bondad, también era un hombre de silencio. No desperdiciaba palabras, no defendía cada decisión, llevaba una quietud que desconcertaba a sus críticos porque no venía del ego, sino de la claridad mental. Esa claridad es ahora tu meta, y comienza con el reconocimiento de que tu mente debe ser tratada como una fortaleza, no como un pasillo. Que esta sea tu regla. Si no afilan mi creencia, no obtienen acceso a ella. Ahora di esto en voz alta. No permito que el miedo entre en mi círculo. Mi subconsciente es sagrado y lo protejo con precisión. Mi atmósfera mental es pura, poderosa y alineada. Pronuncia estas verdades hasta que ya no se sientan como defensas, sino como estándares. Y cuando vivas, según esos estándares, el miedo comienza a sofocarse. Pierde sus aliados, pierde sus puntos de entrada, pierde el coro de voces que una vez usó para debilitar tu columna, porque ahora,
Ahora tu mente está limpia. Ahora tu creencia está sellada. Ahora tu enfoque está forjado y tu fortaleza interior ya no puede ser violada. Ahora pasemos a la siguiente parte, donde aprenderás a moverte hacia la acción sin vacilación, porque el enemigo final del miedo es el movimiento. Hay una verdad tan antigua como el tiempo, pero tan urgente como la respiración misma. El miedo no puede existir en presencia de acción decisiva. Mientras muchos hombres intentan razonar para salir del miedo, los constructores, los productores, los titanes de la industria conocen la ley más profunda. El miedo no puede ser razonado, solo puede ser superado. Déjame contarte lo que Andrew Carnegie una vez me reveló en un momento privado de sorprendente claridad. Dijo, la mejor manera de destruir el miedo es actuar tan rápidamente que no tenga tiempo de hablar. Esto, más tarde descubrí, es el hilo entretejido a través de cada historia de grandeza que jamás he escrito. Movimiento decisivo frente a la incertidumbre. Tomemos a Henry Ford, por ejemplo. Cuando otros vacilaban, él construía. Cuando otros debatían la viabilidad, él construía líneas de montaje. Cuando los expertos decían que no se podía hacer, él actuaba como si ya se hubiera hecho. Ford no era inmune al miedo. Ningún hombre lo es, pero había aprendido un secreto que la mayoría de los hombres nunca entienden. No esperas a que desaparezca el miedo. Te mueves a pesar de él, y aquí está el por qué funciona. El miedo se alimenta de la inactividad. Se reproduce en la quietud, se multiplica en el retraso. Cada vez que esperas, cada vez que vacilas, le das al miedo la oportunidad de susurrar su veneno. Pero cuando te mueves, incluso torpemente, incluso imperfectamente, cortas su oxígeno, silencias su voz, le enseñas a tu subconsciente esta lección. Innegable. Yo lidero y el miedo sigue. Hagamos una pausa aquí y reflexionemos sobre el caso de Thomas Edison. Este no era un hombre de contemplación interminable. Era un hombre de iteración interminable. Cuando le preguntaron sobre sus miles de fracasos en la creación de la bombilla, no lloró ni se arrepintió. Respondió, no he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Ahora, ¿por qué un hombre vería el fracaso como información? Porque nunca dejó de moverse. En el momento en que un enfoque fallaba, actuaba de nuevo. Ese movimiento, ese impulso hacia adelante mantuvo al miedo fuera de su mente. Te preguntarás, ¿cómo aplico esto a mi propia vida? Déjame darte un patrón. No esperes a sentirte listo. Lee eso de nuevo. La preparación es un subproducto del movimiento, no un requisito previo para él. El hombre que espera por valor nunca lo recibe. El valor llega en movimiento, no en silencio. Acorta el espacio entre idea y acción. Cuando tu mente ofrece un pensamiento audaz para hablar, escribir, construir o alcanzar, debes actuar en cuestión de momentos. Cuanto más esperes, más fuerte crecerá el miedo. Mide solo tu integridad para la acción, no el resultado. Te moviste, ejecutaste, entonces ganaste. Porque cada acción tomada es un voto contra la vacilación y un paso hacia tu identidad. Charles M. Schwab vivía por esta misma ley. Su ascenso en el imperio de Carnegie no se debió solo al conocimiento, sino a la velocidad de ejecución. Mientras otros debatían, Schwab decidía. Mientras otros planeaban, Schwab actuaba, y debido a eso la oportunidad lo buscaba. Hay un ritmo para la grandeza, y ese ritmo es el movimiento. Déjame darte un contraste. El hombre promedio vacila, imagina el rechazo, visualiza la derrota, busca la perfección antes de comenzar, y al hacerlo, alimenta el mismo miedo que desea eliminar. Pero el constructor, el verdadero constructor, comienza. Entiende que el movimiento crea claridad, que un paso adelante abre caminos que quedarse quieto nunca revelará. Sabe que el progreso no nace solo del pensamiento, nace de la fusión del pensamiento y la acción. Y esto, mi amigo, es porque tantos hombres permanecen atrapados en ciclos de mediocridad, porque se niegan a moverse mientras sienten miedo. Ahora debo decirte esto. No habrá transformación sin incomodidad. El miedo no se va cortésmente, no retrocede ante el sonido de tus planes. Retrocede ante el sonido de tus pasos cuando te mueves en la dirección de tu objetivo, independientemente de la resistencia interna. Este es el camino forjado por Abraham Lincoln en las horas más oscuras de la guerra civil. Cuando la nación se dividió y la sangre se derramó, no permitió que el miedo lo congelara. Actuó, habló, escribió la proclamación no porque estuviera seguro del resultado, sino porque la misión exigía acción. Y ese es el estándar que ahora debes aceptar. Deja que tu misión se vuelva más fuerte que tu vacilación. Deja que tu propósito se eleve por encima de tu pausa.
Deja que tu identidad como constructor silencie cada susurro de duda, porque la acción no es solo lo que haces, es en quién te conviertes. Cada vez que te mueves, le enseñas a tu subconsciente, soy el tipo de hombre que actúa. Cada vez que das un paso adelante, incluso cuando es incierto, recableas tu creencia. Cada vez que ejecutas, incluso sin evidencia, emites un voto por la identidad que buscas. Déjame dejarte con esta verdad. Puedes sentir miedo y aún así moverte hacia adelante, pero no puedes sentirte sin miedo hasta que lo hagas. Ahora te digo, levántate, actúa, muévete, no porque sea fácil, sino porque tu futuro yo ya está esperando al otro lado del movimiento. Y cuando lo conozcas, te darás cuenta de que el miedo nunca fue el obstáculo. La inacción lo fue. Ahora, pasemos al principio maestro que gobierna cada victoria y hace permanente lo que la acción comienza. La determinación de propósito. Cada hombre que se ha elevado por encima del miedo, que ha conquistado la duda, que ha mirado lo desconocido, a los ojos y se ha movido de todos modos, lo ha hecho gracias a una cosa. Sabía exactamente lo que quería. Tenía lo que yo llamo determinación de propósito. Déjame hablarte claramente, como lo haría con mi propio hijo. El hombre que es incierto, que no tiene un objetivo principal, que flota entre opciones, que cambia de dirección con cada ráfaga de opinión, ese hombre nunca se volverá sin miedo, porque el miedo ama la confusión. Prospera en la vida de un hombre sin dirección, crece en las grietas de la ambigüedad, pero el hombre que decide, el hombre que elige un solo objetivo y lo respalda con toda la energía de su ser, se vuelve peligroso para el miedo. ¿Por qué? Porque el propósito da significado al dolor, da contexto a los contratiempos, da al miedo un rival más poderoso que sí mismo. Permíteme ilustrarlo con uno de los ejemplos más claros en la historia americana. Henry Ford no apuntaba vagamente al éxito. Decidió poner a cada hombre detrás del volante de un automóvil y no dejó que ningún contratiempo, ningún ridículo, ninguna barrera técnica, ninguna tormenta financiera lo desviara. Cuando otros se reían, él construía. Cuando otros vacilaban, él agilizaba. Su determinación de propósito ardía tan brillantemente que incendió toda una industria. Déjame decirte esto. Ford no derrotó al miedo por la fuerza, lo derrotó reemplazándolo con enfoque. Andrew Carnegie, otro titán cuya mente estudié más profundamente que la mayoría de los hombres, conocía y creía tan firmemente en el poder del propósito que requería que cada hombre bajo su liderazgo lo declarara. Decía, muéstrame un hombre con un propósito claro, y te mostraré un hombre a quien el fracaso no puede derrotar. Carnegie creía que toda debilidad, toda indecisión, todo miedo venía de una raíz, una mente dividida. Seleccionó a Charles M. Schwab como presidente de US Steel, no meramente por su energía, sino por su claridad. Schwab no era un genio de Isemoitesim o nacimiento, pero hablaba de su misión con tal confianza que otros hombres se alineaban. Su determinación de propósito lo hacía magnético. ¿Y qué hay de Abraham Lincoln? ¿Supones que ese hombre se enfrentó a una nación fracturada, emitió la proclamación de emancipación y dirigió durante la guerra sin miedo? No conocía el miedo, pero también conocía su propósito y era más sagrado que su seguridad. No estaba tratando de resolverlo, no estaba buscando opciones. Había tomado una decisión final. La unión perduraría y la causa de la libertad no sería silenciada. Esa decisión le dio columna, le dio resolución y lo hizo inmune a la parálisis. ¿Qué trae el miedo? Ahora te pregunto, querido oyente, ¿has decidido, has elegido un propósito tan profundo, tan completamente, que te ancla en cada tormenta? Porque hasta que lo hagas, siempre serás presa del miedo. Siempre estarás tentado a rendirte. Siempre necesitarás más motivación, más inspiración, más recordatorios. Pero cuando decides verdadera y finalmente ocurre algo milagroso. Dejas de preguntar, ¿puedo hacer esto? Y comienzas a decir, esto será hecho. Ya no debates tus opciones. Y porque el camino está fijo, ya no te doblas bajo la resistencia. Porque la misión no está abierta a negociación. Te daré una orden ahora y te insto a que la tomes en serio. Escribe tu objetivo principal. No un deseo, no una esperanza vaga. Un objetivo definido, preciso, declarado claramente, con confianza y sin disculpas. Dilo en voz alta cada mañana. Grábalo en tu memoria. Ensáyalo con sentimiento, porque la mente subconsciente no sigue medias decisiones. Obedece solo lo claro y lo repetido. Y no cometas el error de crear una lista de objetivos. Elige uno, un objetivo, una misión, un deseo dominante al cual todas las demás acciones se doblan.
Eso es lo que hace a un hombre formidable. Eso es lo que hace que el miedo retroceda. No puedes temer las opiniones de otros cuando tu energía está consumida por la búsqueda. No puedes ser paralizado por lo que podría suceder cuando has declarado: esto es lo que será. Déjame dejarte con esta historia. Cuando Edison estaba trabajando en la bombilla, un reportero le preguntó después de sus muchos fracasos: «Señor Edison, ¿alguna vez considera rendirse?». Edison respondió: «Joven, he decidido crear esta luz, y ahora simplemente estoy eliminando las formas que no conducen a ella. Esa es la determinación de propósito, es la muerte de la duda, es la raíz de todo poder. Es el fundamento sobre el cual el hombre sin miedo se mantiene, mientras el hombre incierto se hunde. Así que te pregunto de nuevo, ¿has decidido? Si no, decide ahora, porque hasta que lo hagas, cada paso adelante estará acompañado por la vacilación, y la vacilación es el aliado del miedo. Pero una vez que decides, comenzarás a moverte como un hombre con fuego en sus ojos, y el miedo ya no reconocerá tu rostro. Vamos aún más profundo ahora, en la fuerza que refuerza este propósito y le da vida duradera. Entremos en el corazón, de la mente subconsciente a través del sagrado ritual de la autosugestión. Ahora que has declarado tu propósito, debes reforzarlo hasta que se vuelva más fuerte que cada duda, cada distracción, cada susurro de miedo que alguna vez gobernó tu vida. Y ese refuerzo viene a través de la llave maestra de la mente, la autosugestión. Puedes preguntar: «Señor Hill, ¿qué es la autosugestión?». Déjame responderte lo más claro posible. Es el acto de alimentar la mente subconsciente con una nueva realidad a través de la repetición y la emoción hasta que esa realidad se convierta en identidad. Verás, mi amigo, tu subconsciente no acepta la verdad, acepta la repetición. No sigue la lógica, sigue la dominancia. Las palabras que repites, ya sea en voz alta o en pensamiento, ya sea con creencia o sarcasmo, te están construyendo línea por línea, día tras día, palabra por palabra. Por eso debo implorarte, repite este discurso diariamente. No una vez, no cuando sea conveniente, no cuando te sientas inspirado. Cada mañana, cada noche, hasta que la voz que escuchas dentro ya no sea la voz del miedo, sino la voz de la convicción. Porque el enemigo del progreso no es el fracaso. El enemigo es olvidar, y lo que no repites, lo olvidarás. Lo que no ensayas, no te convertirás. Déjame recordarte. Henry Ford no repetía debilidad, repetía creencia. Famosamente dijo: «Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón». Eso no era un dicho ingenioso, era programación mental. No permitía espacio para la duda. Hablaba solo de posibilidad. Y porque lo repetía, su mente lo aceptaba. Y porque su mente lo aceptaba, el mundo seguía su pensamiento. Thomas Edison no esperó a que la multitud creyera en su visión. Él creyó primero y lo habló en el silencio, en el vacío, en las oscuras habitaciones del fracaso. Y esa creencia, repetida 10,000 veces, eventualmente le dio luz al mundo. Ahora déjame hablarte tan claramente como sea posible. Si no programas tu mente, el mundo lo hará. Y el mundo no instalará fuerza, instalará miedo, te alimentará con duda, te enseñará límites. Y si lo permites, si simplemente te dejas llevar, te convertirás en una copia de tu entorno, no en un maestro de tu destino. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes repetir en lo que pretendes convertirte. Debes hablarte a ti mismo como un comandante habla a su ejército, con fuerza, con claridad, con finalidad. Cada mañana levántate y declara: «No tengo miedo, actúo sin vacilación, todo está trabajando a mi favor y me muevo como si así fuera». No digas estas palabras como un hombre esperando, dilas como un hombre decidiendo. No las susurres, con disculpa, habla con presencia. Porque la mente subconsciente escucha no el volumen de tu voz, sino la convicción en tu tono. Por eso Andrew Carnegie exigía que sus hombres recitaran sus objetivos en voz alta cada día. Sabía que la repetición no era un truco, era el método. No necesitas otro discurso. Necesitas este discurso una y otra vez hasta que se convierta en tu voz. Y no trates esto como un mensaje para hoy. Trátalo como un ritual para toda la vida. Graba estas palabras en tu espíritu. No le ruego al miedo que se vaya. Lo reemplazo con fe. No retraso la acción. Hablo, me muevo, me convierto. Si comienzas cada mañana con esto, antes de que el mundo ponga sus manos sobre ti, si terminas cada noche con esto, antes de que el sueño fije tus pensamientos en su lugar,
Entonces la identidad del poder se grabará en ti, el hombre que eras. El hombre que vacilaba, que se encogía, que dudaba, desaparecerá. Y en su lugar, un hombre que camina en silencio pero mueve el mundo. Eso no es teoría, eso no es fantasía. Esa es la ley del control mental. No, sobre otros, sino sobre uno mismo. Así que no pases a la siguiente idea. No persigas otra voz. No diluyas esta instrucción. Repite este discurso hasta que cada hueso en tu cuerpo lo crea, hasta que tus acciones lo obedezcan, hasta que tu postura comience a reflejarlo. Y sin esfuerzo, sin recordatorio, esto no es sugerencia, esto es autosugestión. Y si la honrarás con disciplina y fuego, llegará un día, y no muy lejos de ahora, cuando el hombre que una vez temía todo ya no será reconocible. Ahora enfrentemos al siguiente enemigo que debe ser confrontado, la opinión de los demás. Llega un momento en la vida de cada hombre cuando debe elegir: ¿viviré según mi propia visión o según las opiniones de la multitud? Para la mayoría, esa elección nunca se hace. Van a la deriva, difieren, retrasan su destino en favor de me sientas la aprobación, y al hacerlo, sentencian su grandeza al silencio. Déjame hablarte ahora con toda fuerza. El miedo a las opiniones de otras personas es un ladrón. Te roba no solo la paz, sino el poder. No es inofensivo, no es cortés, es veneno, vestido con las prendas de la aceptación social. Debes tomar una decisión firme. La opinión de la multitud nunca pesará más que la voz de mi propio propósito. Demasiados hombres esperan permiso. Retrasan su llamado hasta que su vecino esté de acuerdo. Reducen su voz para adaptarse a las mentes pequeñas que los rodean, y al hacerlo, cambian su derecho de nacimiento por pertenencia. Pero ningún hombre que haya dado forma al mundo fue aceptado por él primero. Abraham Lincoln esperó aplausos antes de emitir su proclamación de emancipación. No fue recibido con aplausos, sino burlado, condenado, odiado por muchos. Sin embargo, siguió adelante, no porque fuera popular, sino porque era lo correcto. Thomas Edison no hizo una encuesta antes de perseguir sus inventos. No, sus críticos lo llamaron loco, un fracaso, un soñador, pero no prestó atención. ¿Por qué? Porque no buscaba en las masas dirección, miraba hacia adentro. Y Henry Ford, cuando el mundo dijo que el automóvil era un juguete, una novedad, una idea tonta, lo construyó de todos modos. Confió en su visión más de lo que temía sus risas. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte. Un hombre que no consulta a la multitud antes de dar su próximo paso. Un hombre que no explica cada uno de sus movimientos a aquellos que no han construido nada. Un hombre que no tiembla ante la burla, sino que se vuelve más agudo por ella. Entiende esto. La multitud nunca te entenderá. Ese no es su papel. Su papel es observar. Tu papel es construir. Y el momento en que confundes los dos, el momento en que dejas que las opiniones de hombres ociosos den forma a tus acciones, pierdes tu ventaja. Déjame decirte algo que pocos admitirán. La mayoría de las personas cuyas opiniones temes, no. Están pensando en ti en absoluto. Están demasiado ocupados luchando con sus propios demonios, demasiado envueltos en sus propias inseguridades, demasiado dispersos para dirigir incluso sus propias vidas. Y sin embargo, estas son las voces que permites que dirijan la tuya, ¿no? Eso termina ahora. A partir de este momento debes crear distancia entre tu misión y su incomprensión. No desde el odio, sino desde la claridad. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para volverte innegable. El crítico no construye estatuas. El cínico no escribe historia. El chismoso no talla ningún legado. Pero el hombre que se mueve en silencio, que camina con convicción, que construye sin mendigar aplausos, él se convierte en una fuerza. Repite esto para ti mismo hasta que se convierta en ley. Sus opiniones no son mis instrucciones. Sus dudas no son mi plano. Su aprobación no es requerida, solo mi compromiso. Esto no es arrogancia, es alineación. Y cuando estás alineado con el propósito, las voces que una vez te aterraron comienzan a sonar como ruido de fondo. Pierden su agarre porque has encontrado algo más fuerte. La verdad dentro de ti. Te digo ahora, no hay manera más rápida de matar el miedo que dejar de vivir para las expectativas de los temerosos. Así que cuando se burlen de ti, sigue construyendo. Cuando duden de ti, mantente en silencio. Cuando pregunten, ¿quién te crees que eres? Responde con acción. El hombre que se guía a sí mismo. Eres el hombre que camina hacia adelante sin explicación. Eres el hombre que ha quemado el puente hacia la validación externa. Dilo en voz alta. No vivo para sus aplausos.
Vivo para mi propósito. No espero aprobación. Actúo desde la decisión. No temo a la multitud. La multitud teme mi claridad. Que eso sea tu escudo la próxima vez que sientas el aguijón del juicio. Que eso sea tu espada la próxima vez que el miedo a la crítica surja en tu pecho. Porque el hombre que teme la opinión renuncia al destino. Pero el hombre que mata ese miedo camina con una presencia que silencia habitaciones sin pronunciar una palabra. No, la fe de la que hablo es ganada, forjada, instalada a través de la repetición, la disciplina y el ensayo diario de la creencia, mucho antes de que lleguen los resultados. La fe es el arma que mata al miedo, no con emoción, sino con certeza. Entiende esto. El miedo no puede sobrevivir en presencia de verdadera fe. Y digo verdadera, porque el tipo de fe que se dobla bajo presión no es fe en absoluto, es ilusión. Debes forjar una fe tan fuerte, tan fundamentada, que ninguna cantidad de oscuridad pueda desalojarla. ¿Y cómo forjas tal cosa? A través de la repetición con emoción, alimentando la mente subconsciente diariamente con palabras, comandos, afirmaciones, hasta que comience a obedecer. Cada mañana debes pronunciar tu identidad en voz alta. Cada noche debes ensayar el hombre en el que te estás convirtiendo. Y cada vez que el miedo intente hablar, debes interrumpirlo con certeza. Déjame contarte una historia. Cuando Thomas Edison estaba trabajando en la invención de la bombilla, le preguntaron después de cientos de fracasos si sentía que había desperdiciado su tiempo. Respondió no con frustración, sino con fe. No he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. No las llamó fracasos. No cuestionó su camino porque la invención ya existía en su mente y tenía fe en que pronto existiría en el mundo. Así es como debes vivir. No necesitas ver la prueba antes de actuar. Actúas porque el resultado ya es real para ti. Henry Ford una vez dijo, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. Esto no era una frase ingeniosa, era una declaración de ley universal. La creencia de un hombre es la semilla de sus resultados. Lo que acepta en las profundidades de su mente se convierte en ley en el mundo material. Entonces, ¿qué estás aceptando? ¿Qué estás repitiendo? ¿Qué estás ensayando cuando nadie está mirando y el mundo está en silencio? Porque ahí es donde se forma la fe. No en público, no en los aplausos, sino en privado y en soledad, en la hora temprana donde tus palabras hacen eco contra las paredes y lentamente se hunden en tu ser. Esto no es misticismo, es psicología. Es la ciencia de la autosugestión que expuse en las páginas de Piensa y hazte rico y presencié en las vidas de cada hombre que jamás estudié. Andrew Carnegie no se convirtió en un titán de la riqueza por accidente. Ensayó su creencia en sí mismo. Habló sus metas en voz alta. Alimentó su subconsciente con propósito hasta que cada célula de su cuerpo se movía al unísono hacia él. No esperó a que el mundo creyera en él. Él creyó primero y el mundo no tuvo más remedio que seguirlo. Debes hacer lo mismo. Di esto en voz alta. Creo en mi propósito, incluso antes de que aparezcan los resultados. Alimento mi mente con poder hasta que olvida la debilidad. Me muevo con fe no porque me sienta listo, sino porque he decidido que así es. Este es el ritmo de un hombre que se vuelve inquebrantable. Esta es la disciplina que mata el miedo, porque la repetición con sentimiento crea identidad y la identidad anula la emoción. Debes instalar la creencia tan profundamente, tan frecuentemente, que el miedo no tenga espacio para respirar. Y cuando la duda se instala, como lo hará, no argumentas con ella, no razonas, simplemente vuelves al guión. Repites. Esa es la disciplina más poderosa que un hombre puede poseer. No solo sentirse fuerte, sino repetir la fuerza hasta que se convierta en su naturaleza. Así que cada mañana te despiertas y ensayas el futuro. No casualmente, no por entretenimiento, con fuego, con convicción, con repetición, que hace que el suelo debajo de ti también lo crea. Dices, soy intrépido, estoy enfocado, me estoy convirtiendo en el hombre que no puede ser quebrado. Y si lo repites con suficiente emoción, con suficiente frecuencia, tu mente lo aceptará. Y una vez que tu mente lo acepta, el mundo comenzará a reflejarlo. Esa es la ley de la fe. Así es como muere el miedo. Así es como un hombre se vuelve peligroso en silencio. Avancemos ahora. Hablemos de una de las verdades más vitales que un hombre debe aprender. El vínculo entre el miedo, la deriva y la indecisión. Entiende esto con cada fibra de tu ser. El miedo se alimenta de la vacilación. Obtiene su poder, no del mundo externo, sino de la confusión interna de un hombre que no ha tomado una decisión.
Cuanto más te demores, más espacio tiene el miedo para crecer. Pero cuando decides, completa, finalmente y sin disculpas, el miedo muere instantáneamente. La decisión es el gran eliminador. Despeja la niebla, silencia las voces, desaloja el miedo de las cámaras de tu mente y el fracaso en decidir. Ese es el comienzo de la deriva. He dicho esto antes y lo repito ahora con más urgencia. La deriva es el destructor silencioso de todos los sueños. Un hombre puede sobrevivir al dolor, puede soportar el fracaso, pero será destruido por la deriva. El silencioso deslizamiento diario hacia la mediocridad que comienza en el momento en que se niega a tomar una decisión firme. Déjame decírtelo. Claramente, si no estás decidiendo, entonces estás a la deriva. Y si estás a la deriva, no eres libre. Eres un títere del miedo, un prisionero de la influencia externa, una hoja que sopla en el viento, arrastrada por la emoción, la opinión y las circunstancias. Ahora escucha atentamente. Cada hombre que estudié, cada titán de la industria, cada gigante de la historia, todos compartían un rasgo en común: la decisión. No imprudencia, no prisa, sino decisiones claras, calmadas y finales, tomadas rápidamente y raramente revertidas. Déjame recordarte a Henry Ford. Cuando puso su mirada en crear un automóvil para el hombre común, no pidió permiso. No buscó la aprobación de los que dudaban ni debatió interminablemente con sus compañeros. Tomó una decisión y el mundo se ajustó. Sus propios ingenieros le dijeron que un motor de 8 cilindros en un solo bloque era imposible. Ford los miró a los ojos y dijo: «Construidlo de todos modos». Y lo hicieron. No porque de repente se volviera posible, sino porque su decisión no dejaba lugar a la retirada. Charles M. Schwab, en quien Andrew Carnegie confió para dirigir el imperio del acero, no se elevó a través del genio técnico, sino a través de la decisión inquebrantable. En momentos de presión, cuando otros vacilaban o buscaban escapar de la responsabilidad, Schwab daba un paso adelante, actuaba, dirigía. Y Carnegie, toda su fortuna fue construida sobre una cosa: determinación de propósito. Un propósito tan claro, tan plenamente aceptado, que cada acción se alineaba con él. Cada decisión apuntaba a él. No había deriva, solo dirección. Contrasta eso con el hombre promedio. Vacila, piensa demasiado, espera sentirse listo. Retrasa las decisiones hasta que las circunstancias sean perfectas, lo cual nunca ocurre. Y en el retraso el miedo echa raíces. La duda crece, el impulso muere. No dejes que esto seas tú. Un hombre no puede permitirse vivir en tal vez. Un hombre debe elegir, y el momento en que eliges, una fuerza despierta dentro de ti, una fuerza que dice: esto es quien soy ahora y no hay vuelta atrás. Di eso en voz alta. Decido rápidamente, cambio lentamente, solo cuando los hechos lo exigen. Actúo sin demora. No voy a la deriva, me muevo con finalidad. Quemo el puente detrás de mí. Quemar el puente no es poesía, es estrategia. Mientras dejes un camino de retirada, el miedo susurrará en la oscuridad. Siempre puedes volver, pero una vez que decides, una vez que cortas la cuerda, cierras la puerta y eliminas la salida. Desbloqueas el poder que solo la claridad puede dar. Déjame compartir contigo lo que aprendí a través de años de investigación y conversaciones con las mentes más poderosas de la Tierra. El miedo no puede dominar a un hombre que ha tomado su decisión. Puede llamar, puede susurrar, pero no puede entrar porque la decisión ha cerrado las puertas. Debes vivir esto. Cada mañana ensaya tu identidad. Cada día vuelve a comprometerte con tu misión. No dejes que la emoción dicte tus pasos. Deja que la decisión los dicte. Y cuando venga la sensación, la vacilación, la voz del viejo yo, el miedo al fracaso, interrúmpelo. Di con certeza: ya he decidido, no retrocedo, no entretengo el miedo disfrazado de lógica. Y entonces te mueves, haces lo que dijiste que harías sin demora. Porque cada vez que cumples, cada vez que te mueves sin vacilación, construyes una columna de acero dentro de ti. Te vuelves inquebrantable, y pronto el mundo no cuestionará tu certeza, la respetará. Así que déjame preguntarte: ¿qué decisiones sigues evitando? ¿Qué puentes debes quemar? ¿Qué dirección debes comprometerte plenamente sin permitir que la deriva regrese? Decide ahora. Decide profundamente, y a partir de este momento, deja que tus decisiones se muevan más rápido que tu miedo. Así es como eliminas el miedo. No esperando, no dudando, no escondiéndote, sino decidiendo y caminando con fuego hacia el hombre que ya has declarado ser.
Ahora, a medida que nos acercamos cada vez más al final de este discurso, el miedo ya no es bienvenido en tu casa. Te ha robado lo suficiente. Ha susurrado vacilación en tus sueños, plantado duda en tus convicciones y en el hombre que estabas destinado a ser. Pero hoy termina. No perteneces al miedo. No eres su marioneta. No eres promedio. No eres ordinario. No eres otro hombre a la deriva por la vida, esperando que las cosas mejoren. Eres el constructor del pensamiento, el comandante de la acción, el maestro de la decisión. Y a partir de este día no actuarás como si. Actuarás porque ya lo eres. No estás esperando la fuerza. La estás instalando diariamente, a cada hora, con cada palabra, cada repetición, cada declaración silenciosa que pronuncias cuando el mundo no está mirando. Deja que la vieja voz muera. La voz que cuestionaba, la voz que vacilaba, la voz que esperaba el momento perfecto ya no es tuya. Tu nueva voz no tiene espacio para el miedo. Camina con calma, habla con claridad y muévete con convicción. Y cuando la resistencia se eleve, como lo hará, no te doblarás. Repetirás, porque la repetición es como los hombres se forjan en el fuego, porque la repetición es el constructor de la identidad. Y este discurso, lo que acabas de absorber, no es entretenimiento. Es tu plano, es tu arquitectura de creencia, es la estructura a la que regresas diariamente hasta que tu mente subconsciente no conozca otro ritmo que la certeza. Debes volver a este mensaje una y otra vez, no una vez, no cuando te sientas débil, no cuando sea conveniente, sino cada mañana, cada vez que el mundo se sienta pesado, cada vez que el viejo yo intente abrirse camino de vuelta, reproduces este discurso en voz alta, pronuncias sus líneas, caminas con su energía, hasta que el miedo no solo sea silenciado, sino olvidado. Hasta que el hombre que has estado fingiendo ser muera silenciosamente en la noche, y el hombre que habla con fe se eleve. Dilo ahora. El miedo ya no vive aquí. No pido permiso. Me muevo con poder. No repito el miedo. Repito la fuerza hasta que se convierta en mi naturaleza. Esta es la palabra final. No porque el trabajo haya terminado, sino porque el tuyo apenas comienza. Ahora ve, camina con fuego. Muévete con disciplina. Vive como el hombre que el miedo no puede tocar, porque ese hombre ya eres tú. Deja que se pregunten qué cambió. Deja que sientan tu silencio antes de que hables. Deja que sean testigos de lo que la creencia forjada en repetición se convierte. Ya no eres un hombre a merced del miedo. Eres el arquitecto, eres el fuego, eres el comando. Y ahora caminas como si ya estuviera hecho.